¿Debemos los cristianos celebrar Halloween? La palabra Halloween deriva de la expresión en inglés All Hallows Eve, es decir, la víspera del Día de los Santos, que viene a ser el 31 de octubre. Halloween surgió de una festividad céltica que se celebraba en la antigüedad, llamada Samhain. Los celtas celebraban su año nuevo el 1 de noviembre. Este día marcaba el fin del verano y de la cosecha y el principio de la oscuridad y el frío invierno. Luego, en determinado momento, la Iglesia Católica estableció el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, como intento por reemplazar las viejas costumbres paganas de los celtas, pero sin suprimirlas del todo. Ambos días festivos se mezclaron deliberadamente para tratar de cristianizar el día pagano, pero fue un gran error, porque la Iglesia no logró cristianizar a los paganos, sino que sucedió todo lo contrario. Los paganos influyeron enormemente sobre el día eclesiástico. Los celtas eran politeístas y también reverenciaban elementos de la naturaleza como el sol, la luna, las estrellas, algunos árboles, los lagos, el fuego, entre otros. Los druidas, que eran los sacerdotes de las sociedades célticas antiguas, creían que en la fiesta de Samhain, la línea que une al mundo de los vivos con el de los muertos se estrechaba, dejando libre a los demonios, las brujas y los duendes para perseguir y acosar a los vivos, dañar las cosechas y causar todo tipo de caos. Ellos enseñaban que para hacerse inmune a sus ataques, la gente debía disfrazarse como brujas, diablos o personas macabras y de esa manera ahuyentar o al menos desviar a los espíritus malos. También debían tallar caras grotescas en calabazas e iluminarlas con velas, y luego colocarlas en las ventanas de las casas para que los espíritus las vieran y no se acercaran. En estas celebraciones se llevaban a cabo, además, otras actividades como adivinación, predicción sobre el futuro, invocación de espíritus, brujería y encantamiento. También los druidas encendían inmensas fogatas sagradas en las que se quemaban cosechas, animales, hasta personas como sacrificios a deidades. También se les decía a las personas que los demonios visitarían sus casas y que si no los complacían dándoles algo, ellos les harían cosas malas. Parte del propósito de todo esto era atormentar y asustar a las personas que vivían en el campo para que así los druidas pudieran demandarles contribuciones de alimentos. Seguro has escuchado, truco o trato. Lo que esto quiere decir es, dame algo de comer o te hago un truco o encantamiento, en otras palabras, te lanzo un hechizo. Entonces, ¿es la fiesta de Halloween una tradición inofensiva? Por supuesto que no. En primer lugar, hay demasiadas similitudes entre lo que se hace hoy y su origen pagano. Y en segundo lugar, en esta festividad se están celebrando la muerte. En cambio nosotros adoramos a Dios, quien es el autor de la vida. ¿Deberíamos los cristianos celebrar Halloween? Veamos lo que dicen las Escrituras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la brujería era un crimen castigado con la muerte. En Levítico 20, versículos 6 y 27, se lee: Si alguien consulta a los que dicen que hablan con los muertos, me enojaré y le quitaré la vida. Si alguien, hombre o mujer, consulta a los muertos o practica la adivinación, deberán matarlo a pedradas. También puedes leer Éxodo 22:18 y Levítico 19:31. La enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al ocultismo no deja espacios vacíos. En Hechos 8, del 9 al 24, encontramos el relato de Simón el hechicero, donde queda claro que el ocultismo y el cristianismo no son compatibles. El relato de Elimas el hechicero, en Hechos 13, del 6 al 11, revela que la hechicería está ferozmente opuesta al cristianismo. En el versículo 10, Pablo llamó a Elimas un hijo del diablo, un enemigo de la justicia y pervertidor de los caminos de Dios. En Hechos 16, en Filipos, una joven adivina perdió sus poderes demoníacos cuando el espíritu maligno fue expulsado por Pablo en el nombre de Jesucristo. Es muy interesante observar que Pablo rehusó permitir incluso que buenos comentarios vinieran de una persona endemoniada. Hechos 19 muestra a nuevos convertidos que abruptamente habían dejado atrás el ocultismo, confesando sus obras malvadas,
entregando sus libros de magia y quemándolos frente a todos. Hechos 19:19. En conclusión, es peligroso dejarnos seducir por la aparente inocencia de esta fiesta, pero la Biblia nos da un consejo claro que puede aplicarse al caso de Halloween. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Efesios 5 del 6 al 12. Y en 1 Corintios 10:21, el apóstol Pablo declara: ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. También te invitamos a que leas 2 Corintios 6:14, 3 Juan 1:11 y Romanos 12:21. Si este contenido te ha edificado, suscríbete y comparte. Dios te bendiga.